Comienza Revista Colombia Afro TV. Hoy nuestro tema es el Congreso y la primera sed de fútbol profesional. Nuestros invitados son el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Juan Diego Echavarría de Antioquia, Jennifer Arias, representante de la Cámara por el Meta, y John Arley Murillo, no sé si de pronto sí tengamos la conexión con él, por la parte de Negritudes, y me place muchísimo saludar también a uno de nuestros conductores invitados, que es el legendario Pache Andrade de RCN Radio, que ya casi se conecta con nosotros. Sin embargo, les voy a recordar algo muy importante, y es que la Acción Color de Colombia está en la Alianza por la Primera C, porque evidentemente queremos que todos nuestros equipos profesionales tengan en cuenta también a nuestros jugadores desde Tumaco, Buenaventura, Chocó, Norte del Cauca y por supuesto Urabá. No sé si de pronto tengamos ya la conexión con nuestros invitados y si Pache está de pronto por acá también. Sería bueno que nos conecten. Ok, tenemos conexión con alguno de los invitados. Podemos empezar de pronto con alguno de ellos. Si tenemos de pronto a Jennifer, que estaba conectado con nosotros ahorita. Este tema lo habíamos hablado anteriormente. También un invitado que fue el periodista del Espectador, que él fue el conductor de este tema. Lo pueden ver, obviamente, en toda la plataforma de Color de Colombia, por si quieren enterarse de qué fue la primera entrevista y de información, pues de todo lo que es el tema de la primera sed del fútbol profesional. Y nos gustaría también saber qué piensan los congresistas en este caso acerca de este tema. No sé si de pronto tengamos conexión. No sé si tengamos conexión, pero yo creo que sí. De pronto tenemos acá a Jenny o a Juan Diego Echavarría Aló, aló. también. Aquí están. Perfecto. Feliz noche. Feliz noche, Juan Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos. John Arley Murillo también está con nosotros. ¿Nos puedes escuchar bien? Muy buena noche, claro que sí. Un gusto saludarlos a todos. John Arley Murillo, representante a la Cámara por Comunidades Afrocolombianas y también miembro de la Comisión Séptima. Gracias por la invitación. Con todo gusto. Y tenemos también a Jennifer Arias, ¿correcto? Buenas noches para todos. Un saludo para ti, Vanessa, y para mis compañeros de comisión, nuestro presidente Juan Diego, y a mi compañero también, John Arley, un saludo especial para ellos. Muchísimas gracias. Bueno, mientras esperamos si de pronto Pache puede conectarse para que sea el conductor de esta entrevista, me gustaría iniciar con una pregunta, y es: ¿cuál fue su primera conclusión en la audiencia pública que se realizó en noviembre pasado con la Comisión Séptima de la Cámara sobre el posible regreso de la primera sede de fútbol profesional? Podemos empezar con Jennifer. Bueno, yo creo que nuestra audiencia, la que hicimos con mis compañeros en la Comisión Séptima de la Cámara, pues fue muy importante para nosotros como congresistas, pero también para el país deportivo. Creo que lo más evidente dentro de esta audiencia que hicimos fue que fundaciones, federaciones de asociados, grupos significativos de personas que están relacionadas con el fútbol, están absolutamente de acuerdo y consideran que es de vital importancia que se hable en Colombia de la primera C. Creo que esa fue una de las condiciones más importantes. Por varias razones. La primera es que en todo el mundo las 10 principales ligas de fútbol tienen primera C. Esto lo que hace es que se consoliden nuestras canteras, que se consoliden, por supuesto, todos estos ciclos de formación de las federaciones, de las escuelas y de los clubes de fútbol, y que, por supuesto, también se permita también irrigar un poco más de recursos a todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional. Así que yo creería que la conclusión más importante que sacamos de esta audiencia fue que la primera C es una necesidad, no es un tema
de querer, no es un tema de que nos gusta el fútbol, entonces quisiéramos tener una primera C, no, es un tema de una necesidad sentida, de que hay muchos departamentos en nuestro país que no cuentan con un equipo profesional y que la primera C nos daría esta posibilidad a estos departamentos, a estas ciudades que tienen mucho talento, que además sale mucho talento, pero que hoy no tienen ese respaldo y ese acompañamiento que se necesita para poder tener un fútbol profesional. Además de eso, el fútbol se volvería muchísimo más competitivo. Como les digo, las principales ligas de nuestro continente y del mundo tienen primera C. Así que la gran conclusión es que debemos orientar todos los esfuerzos, tanto políticos, en el caso de nosotros como congresistas, como por supuesto también desde las federaciones y por supuesto desde quienes lideran el tema de fútbol en Colombia. Así que esa sería para mí la principal conclusión que sacamos de la audiencia que se hizo para la primera C. Juan Diego, en el caso desde Antioquia. La conclusión es una sola y yo creo que en eso vamos a coincidir con los demás compañeros. Y es que es una necesidad que vuelva el sistema de ascensos y descensos al fútbol colombiano. Hoy simplemente está contemplado el sistema de ascensos y descensos en la A y en la B. Y en la B cerraron y negaron la posibilidad de que las otras divisiones del fútbol puedan ascender. Y con esto se está negando la oportunidad a los diferentes muchachos que hoy practican el deporte, que cuando llegan a los 19 años y no están en la A y en la B, ven truncado su sueño de llegar al fútbol profesional. Y como ven truncado su sueño, se van a hacer 1000 cosas distintas a las que deben de hacer, que es estar en una cancha de fútbol, que es prepararse, y nosotros les estamos coartando, les estamos limitando esa posibilidad porque no tienen la oportunidad de ascender al fútbol profesional colombiano. Hoy hay un tema muy difícil y es la trata de personas. Gran parte de nuestros muchachos se los llevan con el sueño de ser futbolistas profesionales a otros países. Unos se los han llevado a Centroamérica, otros se los han llevado a Suramérica, unos representantes para ponerlos a jugar fútbol profesional colombiano. Terminan abandonados, terminan en la miseria, terminan sus familias implorando porque regresen a los territorios y no hay quien responda por ellos. Y solo por una falta de oportunidad que le estamos negando en Colombia. Y la gran conclusión es que todos quieren, es una necesidad. Los clubes quieren, los futbolistas quieren, los técnicos quieren, y los únicos que se niegan a esta posibilidad es la dirigencia del fútbol colombiano. Y estoy hablando de fútbol y de mayor. Y esto hay que llamarlo por su nombre. Y nosotros tenemos que entrar desde el Congreso de la República, si ellos no quieren, entonces a regular esta materia. Porque tengo entendido, yo que jugué fútbol toda la vida, que la única parte donde todos somos iguales es una cancha de fútbol. Cuando nos ponemos los cortos, cuando nos ponemos las medias de fútbol y corremos detrás de un balón, ahí todos somos iguales. Ahí no hay clases sociales, ahí no hay estrato 5, correcto, estrato 6 y otro estrato 1. Ahí todos somos igualitos corriendo detrás de una pelota de fútbol. Y todos tenemos un sueño de ser futbolistas profesionales. Entonces el llamado es, primero, a una concertación. Y si la dirigencia del fútbol no quiere, entonces que lo hagamos nosotros a través de una ley en el Congreso de la República. Esa es la gran conclusión, en mi parecer. Me excusan que llamen las cosas por su nombre, pero así tiene que ser y tiene que volver el sistema de ascensos y descensos al fútbol profesional colombiano. John Arley. Mire, muchas conclusiones, coincido con lo dicho por Jennifer y Juan Diego que nos acompañaron en esta audiencia, pero una fundamental, y es que al fútbol colombiano hay que democratizarlo. Hoy el fútbol colombiano es un espacio antidemocrático, donde hoy no hay igualdad de condiciones, donde hoy, al haber eliminado en su momento la posibilidad de ascenso y descenso en la primera C, generamos en primer lugar una élite que se cree dueña de la verdad en el fútbol, relegamos a las regiones del país a poder contar con fútbol competitivo. Hoy solamente de los 1.100 municipios de Colombia, solamente en 25 aproximadamente hay fútbol profesional, un contrasentido de un país que se dice ser un país futbolero. Las regiones del país donde mayor talento hay, donde mayor número de jugadores per cápita salen al fútbol, hoy no tiene esta posibilidad.
también estamos permitiendo la pérdida de empleos. El poder llevar el fútbol profesional a las regiones seguramente va a implicar activación económica, va a implicar empleo, va a implicar también algo muy importante, espacios de uso del tiempo libre para las familias. Y como le decía Juan Diego, y coincido con él, también oportunidades para muchos jóvenes que hoy no ven la posibilidad ante los escasos cupos que existen en el nivel profesional colombiano. Por lo tanto, yo diría que una principal conclusión es que el fútbol colombiano hay que democratizarlo y a eso vamos a apostarle en el Congreso. El primer paso fue esta audiencia pública. Recordemos que producto de esta audiencia pública, el presidente de la República le dio la instrucción al ministro de Deporte de avanzar para poder lograr en el corto plazo el regreso de ascenso y descenso. Y si no se puede así, seguramente vamos a implementar las medidas de tipo legal que permitan allanar el camino sin violar la autonomía, ni nos faltaba, del fútbol, para poder lograr que en Colombia regrese después de más de 20 años el ascenso y descenso, que es el único país de los que están en el top 20 del mundo que no tienen ascenso y descenso directo de segunda a tercera división, lo cual es un contrasentido, afecta la competitividad del fútbol, oportunidad para nuestros jóvenes, pero también afecta a la economía del país, que no puede activarse en regiones donde el fútbol sería un motor muy importante. Así como lo menciona John Arley, el presidente Duque el año pasado, en diciembre, pidió al ministro de Deporte, Ernesto Lucena, que sacara adelante la tercera división de fútbol profesional. ¿Pero ustedes creen que bastará solo con la voluntad política de aquí al final de este gobierno o qué podría pasar más adelante? Jennifer, podemos empezar contigo. Bueno, yo creo, y hay varias cosas que mencionar. El gobierno nacional y también esta comisión, la Comisión Séptima de la Cámara, ha tenido un compromiso total con el deporte, no solamente con el fútbol, sino con el deporte en general, porque creemos que el deporte es realmente una forma de cambiar nuestro esquema cultural, de sacar a los niños del peligro que día a día viven en la calle, con malas amistades, el tema de las drogas y demás. Y ese compromiso logró lo que no se había logrado en muchísimos años, y es tener un ministerio de deporte. Hoy el país cuenta con un ministerio que ha fortalecido, que tiene programas muy importantes como Talento Colombia, que lo que busca es ayudar a estos jóvenes talentosos deportistas a poder cumplir sus sueños. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que demuestra es que cuando hay una voluntad política se pueden lograr muchísimas cosas. Nosotros radicamos el lunes el proyecto de ley del deporte, que lo que busca es profesionalizar el deporte, que estos jóvenes que son talentosos tengan un acompañamiento económico, tengan becas, se les pague la seguridad social, manutención y demás. Y esto lo que nos demuestra es que cuando se tiene la voluntad se puede lograr. Creo que con la voluntad del presidente, del ministro de Deportes, el doctor Ernesto Lucena, con la voluntad de tantos y tantos futbolistas, árbitros también, porque no solamente son los futbolistas, sino también todo lo que tiene que ver con el arbitraje en Colombia, todas las federaciones, las escuelas de formación y demás, nosotros podemos lograr que esto sea una realidad. Como decía Juan Diego, la DIMAYOR está en contra, y es obvio que está en contra porque no les gusta compartir los recursos, y esto es un tema netamente económico, esto es un tema de no quiero compartir los recursos, nosotros queremos mantener este monopolio, y en Colombia los monopolios no son permitidos, están prohibidos, así que yo sí creo que desde el Congreso de la República vamos a poder buscar el camino legal para que en caso de tener a muchas personas interfiriendo, como el caso de la DIMAYOR, pues podamos lograr ese camino. Incluso con mis compañeros estamos revisando la posibilidad que de manera alternativa al proyecto de ley de deporte que se presentó el lunes, podamos presentar un proyecto encaminado éticamente en la primera C. Esa es una de las decisiones que tiene esta Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Todos nuestros compañeros estamos unidos en eso, y creo que sí lo vamos a poder lograr, porque además es una necesidad sentida de nuestro país, es un país futbolero, es un país donde la reactivación económica puede nacer desde el deporte y donde vamos a poder lograr a
corto, mediano y largo plazo una gran semillero de deportistas, sobre todo con los programas que tiene el gobierno nacional en cuanto a Talentos Colombia, que es súper importante, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de nuestros deportistas. Así que sí, estoy convencida que la voluntad del presidente, del ministro y de los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara vamos a poder lograr este objetivo, que por supuesto está acompañado por federaciones, por clubes, por árbitros y demás que están de acuerdo con esto. Ok, entiendo. Bueno, yo creo que ya tenemos a nuestro conductor invitado por acá y le quiero dar la bienvenida a Pache. Feliz noche, lo estábamos esperando. ¿Me puedes escuchar? Sí, ustedes me están escuchando. Perfecto. Perfectamente. Bueno, Bien, Pache. perfecto. Pache, Qué buena cosa, qué lo pongo bueno un poquitico. saludarlos a todos. Lo pongo un poquitico en contexto porque nuestros invitados estaban respondiendo acerca de qué creerían sobre el tema de la voluntad política de aquí con el fin de este gobierno. Le doy la palabra entonces a Juan Diego y lo voy a dejar a cargo, Pache, para que usted siga con esta entrevista. ¿Perfecto? Correcto, entonces escuchemos al doctor Juan Diego. Bueno, gracias, Pache. Ha sido un camino largo que iniciamos desde el año inmediatamente anterior, desde el Congreso de la República, en compañía de los compañeros de la Comisión Séptima. Primero hicimos unos requerimientos por allá en el mes de marzo, cuando arrancó la pandemia, porque todas las actividades, bien sea laborales, bien sea deportivas, se vieron afectadas y llegaron desde el Gobierno Nacional unas ayudas económicas para todos los medios, excepto para el fútbol, para las divisiones inferiores, para los profesores de los clubes, para los profesores de los equipos. Ahí hicimos un requerimiento para que interviniera el Ministerio del Deporte sobre la iFútbol y sobre la iMayor, en especial sobre la iFútbol, porque le habían llegado unos recursos muy importantes, de los cuales destinaron a las ligas un porcentaje. A la iFútbol le llegó alrededor de 5.000 millones de pesos, destinó 2.000, los otros 3.000 no los destinó, y estamos haciendo el requerimiento para que esos recursos llegaran a los clubes, a los deportistas, a los técnicos de fútbol. No fueron escuchadas nuestras peticiones, pero el Ministerio del Deporte sí inició con la inspección, vigilancia y control. Ahí arranca toda la discusión. Posteriormente realizamos una audiencia pública con los compañeros que hay aquí presentes, buscando el sistema de ascensos y descensos del fútbol colombiano. Después de esa audiencia que realizamos en el Congreso de la República, por iniciativa legislativa, entró el presidente de la República y eso y se lo agradece, sintió la necesidad, le hizo el ministro del Deporte para que se sentara con la iFútbol, con la iMayor, a organizar la tercera división o el sistema de ascensos y descensos que nosotros queremos que vaya más allá, que no solo sea tercera división, sino que sea cuarta, quinta y sexta división, con la oportunidad de ascender y descender. Entonces ha sido muy importante y ha existido voluntad política en el Congreso de la República y por supuesto en el presidente de la República. Le da la orden al ministro, el ministro inicia unos diálogos, unas conversaciones con la iFútbol y la iMayor, que a hoy no tenemos pues información de en qué va esta posición, pero voluntad política del Congreso toda, voluntad política del presidente de la República toda. Necesitamos la voluntad política de la dirigencia del fútbol colombiano, y si no acepta la dirigencia del fútbol colombiano esta necesidad que tienen todos, pues nos tocará a nosotros desde el Congreso de la República actuar a través de una ley, como lo decía la doctora Jennifer, que tenemos como proposición incluirla ahorita en la reforma a la ley del deporte, y si no, entonces en un articulado aparte. Pero ojalá fuera consensuado, ojalá la dirigencia del fútbol escuchara a todos los futbolistas, escuchar a todos los técnicos, escuchar al pueblo, escuchar a la nación, que diera la oportunidad de generar el sistema de ascensos y descensos y no tener que llegar a un marco regulatorio para que puedan implementar un sistema que va a beneficiar a todos los jóvenes de este país.
Bueno, muchas gracias, doctor Juan Diego Echevarría. Yo he estado averiguando, y claro, por supuesto, a la doctora Jennifer Arias, lo mismo que a mi amigo el doctor John Arley Murillo. Yo he estado averiguando con las directivas del fútbol y he estado investigando cuál es su posición. Había una posición muy rígida por parte del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. En la DIMAYOR estaban mucho más dados para poder converger sobre las posibilidades y por sobre todo las expectativas que tienen cerca de 1 millón de chicos entre los 15 y 23 años que quieren ser futbolistas. Yo creo que esta participación del Congreso de la República a través de esta Comisión Séptima es crucial y llega en un momento muy clave. Me ha dicho uno de los asesores del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol que él ya está más dado a coincidir con ustedes, no solo en las propuestas, sino en las posibilidades de que haya el fútbol profesional y semiprofesional, lo mismo que aficionado, partiendo de la categoría C hasta la categoría E. Mi pregunta en este instante sería, ¿hay forma de volver a reunir en la Comisión Séptima del Senado a los dirigentes del fútbol cuando se ha elongado un poquitico la posibilidad de hacerlo? Le pregunto a mi Pache, amigo el doctor. Sí. Gracias, Pache. Bueno, un gusto saludarte y verte, así sea por este medio virtual. Tenemos un tinto pendiente hace rato. Importante que estés aquí, alguien con tu experiencia. Quiero terminar de responder la pregunta anterior frente al tema de voluntad política. Yo soy más expectante de poder confirmar esa voluntad. Con Juan Diego y con Jennifer tenemos un debate de control político pendiente al Ministerio del Deporte que ojalá se pueda hacer pronto, donde precisamente vamos a consultar y que el ministro exponga lo relativo a esa voluntad que ha manifestado el gobierno que se tiene para poder confirmar. Y efectivamente, Pache, en ese debate de control político, que es continuación de la audiencia que ya realizamos, esperamos que esté el ministro y también que puedan acompañarnos los dirigentes del fútbol colombiano y que estén todos los grupos de interés que estuvieron en la pasada audiencia pública y que allí podamos, en primer lugar, ratificar la voluntad que tiene el gobierno, ratificar el interés que tienen los diferentes grupos de interés, árbitros, como decía Jennifer, jugadores, deportistas, que puedan allí manifestar esa voluntad y que de allí pueda salir la ruta precisa que vamos a adelantar, que ojalá sea poder lograrlo con la voluntad consensuado con la dirigencia del fútbol, o de lo contrario, como ya se ha dicho, vamos a actuar en el Congreso, bien sea en la ley del deporte o en una ley independiente para poder aportar la estructura normativa que permita efectivamente el regreso de la primera C con ascenso y descenso, que active el fútbol en todo el país, que genere empleos y que principalmente reactive a través del fútbol la economía en muchos municipios que son los más afectados por no tener fútbol profesional hoy, y principalmente que le dé oportunidad a los jóvenes, a los niños, como tú decías, millones que hoy no tienen esa posibilidad, y que principalmente logremos algo fundamental: democratizar en Colombia el fútbol colombiano. Bueno, hay una pregunta dentro de las que ya habíamos preparado, porque ustedes entienden que el hecho de no poder entrar oportunamente pues me sacó del contexto de el ritmo o la hilación que habíamos presentado. Hay una pregunta que a mí que quiero hacérsela, ustedes decidirán quién la responde, que es el aterrizaje legal de la tercera división en el fútbol profesional dentro de la nueva ley del deporte. Cómo trabajarla, cómo cohesionarla, cómo contextualizarla de tal manera que se convierta en una fuerza de carácter de ley. Doctora Jennifer y posteriormente el doctor Juan Diego. Bueno, como lo hemos venido pues mencionando, es importante esta ley que va a permitir hacer una modificación que necesitan todos los deportistas de nuestro país. Nosotros desde la comisión, antes de la presentación de esta ley, estábamos armando un proyecto de ley que lo que buscaba era enfocarse exclusivamente en la primera C.
era exclusivamente para eso, y con pues la posibilidad de incluirlo dentro de esta ley que estamos revisando si es posible, si se mantiene todo lo que tiene que ver con la consecutividad y demás legal para que no vaya a tener ningún problema, pues lo vamos a revisar, lo estamos revisando con mis compañeros. Por supuesto, lo ideal es que quedara incluida en esta ley, pero si no fuese posible, lo vamos a hacer a través de un proyecto aparte que va también a presentarse a través de la comisión con mis compañeros para poder lograr que esto se dé y sea una realidad. Nosotros hasta el lunes se radicó la ley, estamos revisando uno a uno, punto a punto para lograr incluirlo dentro de esta modificación. Sin embargo, si no se puede, pues también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un proyecto distinto y por supuesto como es una voluntad por parte del gobierno nacional, también pensaría yo que podríamos lograr que se tuviera un mensaje incluso de urgencia si fuera el caso y fuese necesario para poder lograr de manera rápida lo que tiene que ver con la primera sede del fútbol profesional. Doctor Juan Diego, presidente de la comisión. Sí, Pache, gracias. Pues lo primero es la pregunta que hacías de si puede existir una concertación en la Comisión Séptima de Cámara con la dirigencia del fútbol, con el gobierno nacional, con el ministro y con los congresistas. Por supuesto que sí. La idea es que todo sea a través de concertación y que no sea a través de imposiciones legales. Esa es la invitación que estamos haciendo desde el año inmediatamente anterior. Los tres representantes que estamos aquí en esta charla con ustedes, más los otros representantes de la Comisión Séptima Constitucional, estamos interesados única y exclusivamente en que los jóvenes tengan oportunidad de llegar al fútbol profesional colombiano. Entonces, concertación toda piensa, otra es que haya un plan, un esquema de trabajo y de ahí se estructure el sistema de ascensos y descensos. Entonces, hacia allá vamos a estar orientados con la concertación. Y a la segunda pregunta de qué hacemos en el marco legal, entonces lo primero, estamos trabajando con los compañeros en una proposición. La ley del deporte no tiene la reglamentación de la primera C. Entonces estamos trabajando con los compañeros en una proposición para incluirlo en esta ley de la República que inicia su curso en el Congreso de la República. En caso tal de no poderla incluir en esa ley del deporte por unidad de materia, lo haremos en una ley aparte. Pero la proposición es que sea de una vez, que no esperemos más, porque es que ya llevamos muchos meses trabajando sobre esta materia. Entonces ahí nos vamos a poner de acuerdo. Y hago una invitación muy cordial, si usted me lo permite, Pache, y es a que todos los clubes y todos los que estén interesados en reglamentar el sistema de ascensos y descensos, que lo hagan. John Arley hablaba de una palabra muy bonita, democratización. Entre todos, que se junten, que se reúnan, nosotros vamos a hacer unas audiencias públicas con ellos, a ver si de esas reuniones sale uno, dos o tres artículos que podamos incluir como proposiciones en la ley del deporte. Recuerde que la ley no simplemente tiene que ser una obligación, una imposición, sino que la ley es producto de una concertación que se requiere por una necesidad de la comunidad. Hoy hay una necesidad clara y es el sistema de ascensos y descensos. Con esta necesidad, entonces vamos a la concertación. Si no hay concertación, vamos a la ley. Y la ley puede ser en esta del deporte o lo haremos en una posterior. Y ahí la invitación es a los clubes a que entre todos, a través del principio democrático, establezcan cuál va a ser esa estructura, que nos la entreguen a nosotros complementamos con lo que tenemos y la incorporamos en la ley y que sea de obligatorio cumplimiento. Antes de terminar con el doctor John Arley, yo quisiera invitarlos a los tres e invitar no solo a quienes han instado a trabajar por la tercera división, sino a otros personajes de las Fuerzas Vivas, para que en un programa a través de RCN Radio, de allí hemos trabajado muchísimo nosotros durante mucho tiempo buscando la realización de este proyecto, de que hagamos una especie de convergencia nacional para tocar el tema. Me gustaría saber si me aceptan la invitación. Claro bueno, que sí. Claro doctor, que sí. bueno,
Pache, Bueno, ponga muchas hora y gracias. día. Y John Arley invita Bueno, al tinto. y va a ser muy pronto, y va a ser muy pronto. A ver, doctor John Arley, para cerrar. Yo llevo el tinto, Jennifer lleva los pan de bono y Juan de Bono las almojábanas para que quedemos completitos allí. No, mire, yo creo, Pache, en torno a... Aquí hay una primera fase. Estamos invitando a un gran pacto por el fútbol. Nosotros quisiéramos que no tuviera que llegar esto a una ley de la República que obligue y genere obligaciones. Aquí el tema es, ojalá, generemos un gran pacto por el fútbol entre los actores del fútbol y la dirigencia, el gobierno nacional y ojalá como testigo y garante el Congreso. Es la invitación, es lo más fácil. Pero si no es posible hacer eso, como lo ha dicho mis compañeros, vamos a actuar en el Congreso, vamos a presentar iniciativas legislativas que queremos que ustedes nos ayuden a que sean concertadas, socializadas, pero no puede pasar de este año, Pache, que ocurra o lo uno o lo otro. O generemos ese gran pacto o que el Congreso actúe para poder abrir la puerta que permita que regrese de verdad el fútbol colombiano con ascenso y descenso a la Colombia profunda, a los municipios intermedios que hoy añoran nuevamente el fútbol, donde niños hoy están perdiendo oportunidad y también está perdiendo el país porque no está sacando el talento que tiene realmente Colombia por la falta de espacio y la falta de oportunidad. Bueno, querida Vanessa, cerramos con usted. Muchísimas gracias, le agradezco la invitación. Y no se olviden, Muchísimas tenemos, gracias. Compromiso. Están pendientes tenemos un ahí con ese compromiso, claro. compromiso. Ya tienen otras preguntas que de pronto no alcanzamos a cubrir en este espacio, pero muchísimas gracias por esta conversación de interés público. Y aquí termina nuestra revista Colombia Afro TV. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Recuerde prevenir el contagio. Una feliz noche para todos.